agradecemos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición estar una vez más juntos alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya ahora sí puse el tema. Hemos estado hablando desde la semana pasada en referencia del perfil de los primogénitos. Y la semana pasada hablamos en referente que diferencia al instante en la comida. Así somos nosotros al lugar que llegamos, hermano. Hacemos la diferencia porque estamos allí con la presencia de nuestro Dios, el sello del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, continuando en este orden de ideas, en este mismo tema, mire, desde la bella iglesia de Cristo, misión en acción, Ebenezer San Fernando, pues la hora discipuladora. ¿Cuál es el tema de esta tarde, hermanos? Es la señal de los primogénitos de Dios. ¿Cuál es esa señal? Los primogénitos, hermano, de Israel fueran salvos, fueran resguardados del exterminador. ¿Y qué vino a guardarlos, hermanos? El rociamiento, la sangre. Entonces allí podemos mirar ya la señal que el exterminador cuando llegó y miró la señal de los primogénitos, los pasó por alto, que eso en inglés es el Passover. Los pasó por alto porque miró la señal. Al mirar la señal del rociamiento de la sangre del cordero, hermano, entonces allí fue la salvación de los primogénitos. Entonces no los tocó a ellos. Entonces ya con eso, ¿verdad? Ya nos arrancamos, sabemos cuál es la señal de los primogénitos de Dios. Y es el rociamiento de la sangre del cordero. Entonces miren cómo el Señor, hermano, en Éxodo 4:22, cómo el Señor reconoce al pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito, es mi hijo. Entonces, ahí el Señor, el Padre, está haciendo un reconocimiento del primogénito y le está dejando saber a Faraón, Israel, al que tienes en ese cautiverio, es mi hijo. Entonces vas a tener que dejarlo salir, vas a tener que soltarlo por las buenas o por las malas. Yo aquí echándole crema a los tacos, ¿verdad? Porque obviamente no dice eso, pero sí probó las malas. ¿Por qué? Porque el Señor vino y dejó a aquella nación en bancarrota. Entonces, ¿quién es el primogénito cuando se trata del primogénito basado en las Escrituras? Bueno, los primogénitos, hermano, tienen bastantes privilegios, fíjese. En los privilegios que vamos a mirar, cuando, ahí puse la fotografía de Israel saliendo, pero los privilegios del primogénito, hermano, dice, el primogénito es el que rompe matriz. Por primera vez, es el primero que sale. Tiene un rango privilegiado en la familia. Tiene un rango privilegiado. Tiene autoridad después del Padre. Y tiene privilegios. Por ellos, tiene la doble porción de bendición. Solo por ser primogénito, tiene doble. Entonces, es la segunda autoridad del Padre. Tiene un rango, una posición muy privilegiada cuando es el primogénito. Entonces, eso le mandó el Señor decir a Faraón, él es mi primogénito. Y Faraón lo entendió muy bien. ¿Qué? Que es el que había rompido la matriz, que tenía un rango privilegiado en la familia, que tenía autoridad Israel, hermano, y que tenía las bendiciones dobles. Usted sabe que se rehusó a dejar salir el primogénito. Entonces, hermano, podemos mirar cómo Moisés
con una fe firme, bien establecida, obedeció. Es lo que dice en Hebreos 11:27. En Hebreos 11:27 dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Aquí le llama rey, pero sabemos que era el faraón, el que dirigía aquella potencia de aquel tiempo, porque Egipto era una potencia mundial. Pero a través de esa fe, una fe firme de Moisés, salió de Egipto sin tener temor a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Se mantuvo firme. ¿A quién estaba mirando, hermano? Al Cordero de Dios. Estaba mirando al Cordero, al invisible. Entonces, como la fe es la manifestación de lo que se espera, es la sustancia que produce ver sin que esté allí. Entonces, por esa misma fe se mantuvo firme, porque podía mirar al Cordero, podía mirar y se mantuvo firme. Eso nos indica, hermano, que cuando la fe auténtica que Dios ha puesto en nosotros, nos mantenemos firmes y no hay espacio para ningún temor, porque el perfecto amor, la relación perfecta con el Padre, con Dios, va a echar fuera todo temor, y la fe nos lleva a mirar allá lo que estamos esperando y nos aferramos porque lo estamos mirando, que Dios está en control de todo. Entonces dice, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe se manifestó ahí el Cordero. Esto significa, esto es. Miren cómo viene la revelación cuando hay fe, hermano. Cómo Dios revela aquel ritual de aquella oveja de un año, de aquel cordero, perdón, aquel cordero de al menos un año, sin defecto, que tenía que ser sacrificado. Cómo por la fe celebró y creyó que aquella sangre de aquel corderito traería la salvación de su mismo hijo Gersón, de su mismo hijo, y lo llevó a cabo, hermano. Entonces dice, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Entonces, usted sabe que después, esta fue la plaga número 10, la totalidad, lo necesario para demostrar que Dios es todo poder. Amén. Todo poder. Entonces, al mirar el exterminador, y aquí, hermano, ¿quién es el exterminador? ¿Y qué significa todo esto? Mire, fíjese, este versículo que sigue, hay que leerlo despacio, para que el rema nos vaya cayendo y lo entendamos y nos aferremos, una fe firme. Amén, amén. Amén. Mire lo que dice, amén. Mire lo que dice aquí, Éxodo 12:12. El exterminador de los primogénitos. Entonces usted sabe que el número 12 es gobierno. Lo que va a gobernar en el corazón del ser humano. El Señor dijo, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. A todo. Tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y en el versículo 13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Entonces yo ahí ya le puse el atao, la señal. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto.
Entonces sabemos que Dios es el mismo de ayer, hoy, porque Él es el yo soy, que no tiene forma de variedad. Él es, no fue, ni será. Él es. Entonces, mire la fe, hermano, la fe, ¿a dónde nos lleva aquí? La sangre les será a ustedes por señal, la sangre, en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Entonces, hermano, la sangre de Cristo tiene el poder para protegernos de toda plaga, porque la fe es el poder que Dios nos ha dado. La fe es la única moneda que vale en el cielo. Es la única moneda aceptable. Y cuando le creemos a Dios que la sangre de Cristo, la Tao, nos está dando la señal en nosotros, hermano, la plaga cuando venga va a pasar de largo. Va a pasar. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Entonces, todos aquellos que creyeron al mensaje de Moisés, y Moisés se aferró viendo lo invisible, viendo que la sangre del cordero lo cubriría a él, a toda su casa, y pasó por delante llevando a cabo el estatuto y la orden, hermano. Entonces, el que tiene esa fe va por delante, motivando a los que lo están mirando a obedecerle a Dios, a creerle a Dios, a aferrarse y a vivir en paz. Porque la paz es la seguridad que Dios nos da. Amén. La paz es la seguridad que Él nos da, estar en paz. Entonces, aquí miramos, ¿cuál era la Tao? La sangre del cordero. Entonces, cuando llega el exterminador, hermano, y mira la Tao, obediencia, honra a Dios. La obediencia honra a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando lo honran? Él honra a los que le honran. Dios honra a los que honramos. Y en esa honra, ¿qué es lo que Dios consume? Nuestra fe. Nuestra fe la consume porque Él es consumador, consume. Y cuando Él consume la fe, hermano, ¿qué sucede? Movimiento sobrenatural, milagros, movimiento sobrenatural. Consume. Entonces dice, cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra. Entonces, cuando vienen los juicios, hermano, la Tao, la sangre de Cristo. La Tao es la palabra señal, la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre, hermano, Dios la mira en nosotros. Dios la mira. Espíritus inmundos la mira. El mismo enemigo la mira. Mira esa Tao en nosotros, que nos va a preservar. Nos va a preservar. ¿Y cómo nos va a preservar? Diga, como primogénito. Como primogénito. El que rompe matriz. Primogénito. Porque mire, hermano, miremos a los que no tienen la Tao. ¿Qué es lo que pasa? Y cómo se hace el distintivo los que tienen la Tao y los que no la tienen. Mire la distinción de actitud. Mire el estilo de vida que lleva el que no tiene la sangre de Cristo, que no tiene la señal. La misma palabra nos lo enseña y nos lo muestra. Mira la diferencia que se hace. Lo miramos en Ezequiel capítulo 9 y versículo 1. Ezequiel 9:1. Cuando Ezequiel es llevado, hermano, al templo, dice que lo llevaron de aquí, mire, de esto se le llama las cendejas con Z. Se lo llevaron, ay, hermano, ay, se lo llevaron y le mostraron, mira la condición, hermano. Entonces, en Ezequiel 9:1 dice, Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano.
Los verdugos venían con una arma destructora en la mano. Y en el versículo 2, y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos, entre esos 6, había un hombre vestido de lino. Venía a hacer justicia, obras de justicia, con una cartera de escribano en la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces, hermano, entraron hasta el mismo lugar. Entraron hasta donde estaba el altar de bronce. ¿Y cuántos eran? 6. Entonces, el juicio del hombre, hermano, porque el hombre fue creado en el número 6. El juicio del hombre, pero también la justicia del que hace lo justo. Porque 5, hermano, ya no venían con gracia, venían, hermano, con la ira de Dios. Pero 1 venía a hacer justicia. El que venía con el lino. Entonces, hermano, versículo 3. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado. Entonces ese ya es el lugar santísimo, donde estaba el arca del convenio, del pacto. Y subió hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. A él lo llamó. Recuerde que el lino es la justicia. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue la orden, hermano? Me voy a brincar al 5 y al 6, hermano, por ahorita. En el versículo 5 dice: pero oí que a los otros les dijo, a los 5, pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad su ojo, no perdonen. Entonces, los 5 que salieron con el arma en la mano, los verdugos, en el verso 6, maten a viejos, maten jóvenes, maten doncellas, niños y mujeres, hasta el exterminio. Pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal, la tau. No toquen a ninguno sobre los que tienen la tau. Comenzarán por mi santuario, porque el juicio comienza desde la casa. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Hermano, fue una gran matanza, mire. Una gran matanza. Pero el grupo que tenía la tau, había un distintivo. Y ese está en el versículo 4. Echémosle mano. Versículo 4. Sígame para que vaya tomando notas ahí. La letra tau, hermano, es la letra número 22 del alefato hebreo, la 22. Y su valor numérico es el número 400. 400. Entonces, usted sabe cuál, el número 4, hermano, nos habla de equilibrio. Primeramente, equilibrio. Es 4 veces 100. Acuérdense que el Señor dijo, unos van a dar fruto al 30, otro al 60 y otros al 100. Al 100. Entonces, es el 100 en la potencia de 4. Estaban bien equilibrados esos, hermanos, los de la tau. Mire el equilibrio que ellos tenían, hermano. Ezequiel 9:4. Y él le dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén.
Es que Jerusalén es la ciudad de paz, Shalom. Y señala con la letra Tau, señala las frentes de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces Dios mira quién gime y quién se lamenta delante de Él. Porque no honran a Dios, no respetan. Dan libertad a la carne, dan libertad. Entonces el que venía con el lino, el vestuario de lino, venía a hacer la justicia. Y vino a poner un atao. ¿A quién? A los que gimen y se lamentan por lo que hacen en su contorno, lo que hacen. No a los que emiten juicios sobre otros. No a los que les desean mal, a los que van mal. No a los que critican, a los que andan mal. No a los que menosprecian, al que está en un desarrollo y cae. No, a los que gimen. Un gemir, Señor, Señor, mira cómo están. Señor, ayuda, Señor. Y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero miren, la versión Jerusalén, la Serafina Osejo, varias versiones, la Castilla, miré varias versiones, y concuerdan con esta otra, con la de Jerusalén, la misma que está ahí abajo. Y Adonai le dijo, pasa por la ciudad, por Yeshuralaim, y marca una cruz. Marca una cruz. En la frente de los hombres que gimen y lloran. Hay un gemir, hay un llorar por las abominaciones que se cometen en medio de ella. Hermano, entonces estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia emergente, donde la legalización del mal, donde la diversión ha entrado a la iglesia, donde ministros, hermano, ya no se quieren llamar pastores porque devalúan su precio monetario, lo que ganan. O porque ya se oye muy bíblico eso. Entonces hay que llamarlos coach. Hay que llamarlos consejeros. Para que ya no se oiga tan bíblico. Y así, hermano, no hablar de pecado. Ni hablar de santidad. Sino hablar de solo, hermano, que hay prosperidad a los que aman a Dios. Y que la prosperidad es visible. Entonces, hermano, permiten cosas. Practican cosas. Celebran cosas. ¿Y qué nos toca a nosotros cuando miramos? Porque tenemos la atao de los primogénitos. Hay que gemir y hay que llorar por ellos. ¿Quién va a emitir el juicio? El Señor a su tiempo. El Señor a su tiempo. Porque fíjese, cuando el Señor emitió el juicio sobre Aarón, no lo hizo al instante. No. Porque Él es lento para la ira. Nosotros somos los cerillos. Lento para la ira. Y a muchos, hermanos, que al tiempo, dijo el Señor, ahora sí, llenaste el costalito de piedra. ¡Pum! A nosotros que tenemos la atao, nos toca, ¿qué? Gemir y lamentar. Gemir y lamentar. Y al gemir y lamentar, ¿qué nos indica?
que no somos partícipes, que no somos partícipes. Que hay un parámetro de santidad, un parámetro de consagración, un parámetro que es el amor de Dios, la relación que tenemos con nuestro Padre y que nos deleitamos en agradarle a Él, aunque le desagradamos a todo el mundo. Y que es un deleite agradarle, es un deleite saber, hermano, que somos primogénitos y que la sangre de Cristo nos cubre y que en su sangre Él nos guarda de pestes destructoras y que Él se manifiesta a nuestra vida y nos fortalece. Hermano, entonces todos aquellos que no tenían la atado, ¿sabe qué? Me habla que rechazaron lo que Dios ofrecía y les daba. Porque mire, ¿qué dice Juan 3:6? Si lo conectamos ahora con esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces la ira de Dios se manifestó allí. ¿Por qué? Por las abominaciones. La ira de Dios estaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque habían rechazado, hermano, la sangre. Habían rechazado la señal. La habían. Entonces, hermano, como lo rechazaron, la ira de Dios estaba. Y aquellos 5 verdugos vinieron por ancianos, por doncellas, por todos, que no tenían la señal. Y si usted se pregunta, ¿cómo es que esos niños, los padres, hermano, los padres, somos los responsables de guiarlos al camino, de enseñarles la palabra? Nosotros somos. Si los padres estaban lejos, las doncellas estaban lejos, las hijas, los hijos. El abuelo no instruyó al hijo al temor de Dios. El hijo no instruyó a la esposa. La esposa no instruyó a los hijos. Entonces, hermano, vino la ira del rechazo por la sangre. Por eso en 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme. El fundamento como el cimiento, la roca, está firme. Teniendo este sello, la atao, teniendo el atao, conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce, que somos de Él, que gemimos, que lloramos al mirar las abominaciones y nos sentimos, hermano, cuando secularizan el evangelio, cuando se cobra por la palabra. Entonces gemimos y lloramos. ¿Qué dice? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en la carta que le envió a Timoteo? Apártese de maldad, apártese. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese. No trate de agradar, no trate de buscar una amistad allí, no trate de relacionarse, no trate. El Señor conoce a los que son suyos, Él los conoce, Él puede mirar el atajo en nosotros. Hermano, puedo mirar que las fallas fatales que Israel llevó a cabo como primogénito, las fallas fueron fatales. Primeramente, hermano, porque al salir del pueblo de Egipto, iban rumbo a una conquista de una tierra, hermano. Y Dios manifestó su poder. No nomás su poder, demostró su amor por ellos. Todo el tiempo que estuvieron bajo el desierto, el amor de Dios se mostró allí. ¿Cómo se mostraba de noche? Hermano, con aquel calorcito de su llama de fuego.
la llama, la hoguera, el hogar que Dios creaba ellos sobre ellos, como una gallina que empolla sus pollitos, como un águila que los lleva al monte, a la seguridad, a la roca. En el día, ¿qué les daba? La sombra de su presencia. Una nube iba, hermano, el amor de Dios estaba allí. Les envió comida del cielo, hermano, la comida. Lo imposible se hizo posible delante de ellos como primogénito. Les abrió el mar. Miraron cómo los enemigos quedaron allí sepultados. Y ellos pasaron en seco, en ese bautismo, y salieron. Entonces, hermano, aquí yo miro la falla fatal del primogénito, que debería de haber anunciado: nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es amor. Los pueblos alrededor de aquel tiempo sabían que Dios los había sacado con brazo, con la diestra de su justicia. Temblaban aquellos pueblos que el Dios de Israel era el Dios verdadero y único, en medio de todas las abominaciones que aquellas naciones practicaban y creían. Hermano, ¿y qué hace Israel en medio del desierto? Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, primogénito, príncipe de Dios, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, lo que había, que dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón salió por la boca. La guarida de la maldad en el corazón. La maldad rampante salió. Y lo hicieron becerro en vez del todo, ¿verdad? ¿Para qué? Algo pequeñito, hombre, no se mire tan feo. No se mire, es un pecadito chiquito. Pero delante de Dios, hermano, la rebeldía es la rebeldía. La rebeldía es la rebeldía. Entonces, aquí pronto se han apartado del camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo Jesús. Se apartaron del camino, del único camino que los llevaba a la tierra prometida. El único camino. ¿Era necesario el desierto? Sí, era necesario, porque Dios allí iba a demostrar su amor. Lo sacó al desierto para mostrarle su amor, para que por voluntad propia anhelaran deleitarse en Él, seguirle, escuchar su voz, un corazón agradecido, porque los sacó de un cautiverio de muerte, los sacó del imperio de la muerte. Y si usted no sabe cuál es el imperio de la muerte, permítame decirle: el imperio de la muerte es separar y dividir. Estaban separados, estaban divididos por Dios. Cuando la muerte trae separación y separa una abeja, es para que se muera. Separa del rebaño, separa de la casa, seduce como el pródigo que lo sacó pidiendo y exigiendo lo que era de él. El imperio de la muerte es separar, lejos de Dios. Entonces, viene Dios y los saca del imperio de la muerte
los saca del cautiverio, les muestra su poder con toda su gloria, hermano, y levantan la idolatría, levantan la vanidad. Eso indica, hermano, que la fe de ellos era cuestionable, porque hay fe fingida y hay fe auténtica, firme, que se aferran a lo invisible. Entonces, cuando ellos quisieron ver, allí ya no estaba la fe. Ahí ya no estaba, hermano, lo que honra a Dios, la sustancia que produce estar firmes. Entonces, ahí salió la vanidad. ¿Y qué sucedió, hermano? Que llegó la mortandad y los declaró. Hubo gran mortandad, separación. Vino el imperio de la muerte y separó. Entonces los que quedaron, hermanos, siguieron. ¿Y qué iban? Todo el camino iban exigiendo y pidiendo y preguntando, ¿pero por qué? ¿Y pero por qué a mí? ¿Y pero qué? ¿Por qué? ¿Y pero por qué? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y pero por qué? Constantemente. ¿Sabe qué? Cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, es para que crezcamos en fe, para que dependamos de Él, ¿para qué? Es porque Dios quiere hablarnos allí. Y quizás hay un becerro que se levantó, algo pequeño. Porque cuando un pecado entra, hermano, no se mantiene pequeño. Se va a seguir alimentando hasta que crece y se hace una bestia. Como cualquier hábito, cualquier vicio que destruye. Hermano, no cualquiera que está empedernido en alguna droga, digamos, el fentanilo o todo esto, no comenzó así con no, hermano. Yo diría que sería algún caso así extraordinario que entró. No, comenzaron bebiendo, fumando allí, ¿verdad? Y van buscando más, y van buscando más. Hasta que se hace la bestia y los consume. Hasta que ya no pueden detener y roban. Empiezan los crímenes a desarrollarse. Comenzó como un becerro desapercibido. Hasta que consumió y entró el imperio de la muerte y hubo gran mortandad. Entonces, ¿qué viene el Señor y dijo? Miren, vamos a poner algo aquí. Números 14:30. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra a la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y el verso 31. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presas del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Muy bien, entonces viene Israel, el pueblo, el primogénito, y falla. Falla, descalificado por andar levantando becerros y decir, es algo pequeño. Y quedó descalificado como primogénito. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ahora levanto a los hijos de ellos, a ellos por niños, los voy a introducir. Y cuando los introduce, hermano, con la guianza de Josué y Caleb, olvidémonos ya, porque de Israel que pereció en el desierto, ahí quedaron todos sepultados, entraban solo los niños. Y entró José, también, pero José entró muerto. Y así es como debemos de entrar, muerto a nuestras pasiones, muerto a la carne. Muerto en el espíritu, así, no, nada nos detiene en el camino angosto y llegamos en el espíritu. Y entran los niños, y entran los que tienen la fe firme y estable, que fue Caleb y Josué.
aquellos que miraron que el Dios que ellos servían, hermano, era más poderoso que los gigantes, y que si Dios les había dicho que era su tierra, era de ellos, y que Dios pelearía. Entonces, los de la fe firme entraron. El que se hace como niño, entra. El que está muerto a sus pasiones y a la carnalidad, entra, como José. Hermano, entonces, ¿qué sucedió cuando entraron? Ustedes saben bien que Josué, hace la distribución de las tierras. Y hace 2 semanas aprendimos de Benjamín. Solo de él voy a traerlo ahorita, por didáctica y el tiempo. Hablamos de Benjamín, que su madre le quiso poner, hermano, que un hombre tan triste. Pero Jacob dijo, no, él no se va a llamar así, el hijo de mi tristeza. Y él le dijo, no, él se va a llamar Benjamín, el hijo de mi derecha. El hijo de mi derecha. ¿Y qué aprendimos? Que la distribución de las tierras de Benjamín, que fueron 14 tierras que le dieron, hermano, escogió la más alta, donde estaban los jebuseos. Y no los echó. Y al no echarlos, ¿qué? Se contaminó. Se contaminó tan feo, hermano, que el espíritu de la inmundicia se apoderó de ellos, que cuando llegó aquel levita a aquella tierra, querían tener relaciones con el levita. No les importaba la mujer del levita. Se contaminó por la amistad, por no reclamar lo que era de él y limpiar. Si nosotros creemos, hermano, que una amistad no está influenciando, esa amistad, que su corazón no está alineado a obedecer, no hay gozo por su salvación, no se deleita en la santidad, sino que todo lo justifica y sigue en lo mismo, no está haciendo ningún efecto, estás muy equivocado. Estás muy equivocada. Porque las malas conversaciones, las malas costumbres corrompen, como el agua, corrompen esa atmósfera, esa asociación. Están succionando lo que Dios te ha dado y tiene para ti. Entonces, ¿qué hizo Benjamín? No echó fuera a aquellos. Y la atmósfera lo contaminó a tal grado que casi termina destruida esa tribu. Quedaron, creo, como 600 hombres solamente. Y nadie quería darle mujeres por el convenio que habían hecho. Entonces se tuvieron que asociar, no directamente con una tribu israelita, sino los que estaban. Bueno, como no me recuerdo ahorita, hermano, lo único que sé y que puedo traer ahorita es que la atmósfera. Entonces, ¿qué sucedió con esos que entraron, los hijos de los? Fallaron también. ¿Qué es lo que debían de hacer? Proselitismo. Prosélitos. Dar testimonio. Dar un testimonio. Nuestro Dios es el único, no hay otro. Él es todo poder. A Él se le hacen las ofrendas. A Él se le hacen los sacrificios. Porque en aquel tiempo, acuérdense que sacrificaban niños. Adoraban a los demonios. Y ellos deberían de haber hecho la diferencia. Pero no lo hicieron. Inclusive Salomón, el hombre más sabio. Salomón terminó haciendo sacrificios aborrecibles ante Dios. Y yo no miro a Salomón en la lista de los héroes de Hebreos. Yo no lo miro. Mejor miro a Sansón, hermano. Ahí. Pero como no estamos hablando de este tema, ¿para qué nos desviamos, verdad? Pero ¿qué pasó con los hijos? Fallaron como primogénitos. Dios escoge a los hijos y fallan. Fallaron los hijos de Israel a ser los primogénitos.
de Dios. ¿Y qué hace Dios? Escoge, hermano, ¿qué dice? La tribu de Leví, mis primogénitos. Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. El Señor es su heredad. Primogénitos. Ustedes se van a encargar de enseñarles al pueblo mis estatutos. Ustedes se van a encargar de mi pueblo de enseñar el sacrificio que me agrada. Ustedes van a enseñarle al pueblo la ofrenda. Ustedes van a enseñar al pueblo cómo vivir una vida que a mí me agrada. No a dejar Egipto donde pertenecen, pero van a entrar a una vida agradable, a ser prosélitos. Sean un ejemplo, una nación ejemplar. ¿Y qué pasa con ellos también, hermano? ¿Qué pasa con los levitas? ¿Qué pasa? Imagínense cuando viene el Señor Jesucristo, cómo los encuentra fariseos y saduceos. ¿Cómo los encuentra? Con el templo de Herodes, porque no era del Señor ya, era de Herodes. Con 2 sumos sacerdotes. Y el Señor le dijo, ustedes recorren todo el mundo para hacer un prosélito y lo hacen más del infierno. ¿Cómo los encuentra? A los que escoge como primogénitos. Amadores del dinero, amadores de las primeras bancas, seductores de las viudas. Los encuentra como sepulcros emblanquecidos, muertos. Los encuentra como levadura que solo inflada de hipocresía. Los encuentra, hermano, con la llave del entendimiento para entrar al reino. Pero ya le enseñaban al pueblo. Los encuentra con que habían, hermano, quitado la veracidad de la palabra e implementado sus tradiciones. Y haciendo que el pueblo llevara a cabo sus tradiciones. Entonces este primogénito también falla. ¿Y qué dice en Romanos 3:12? Todos se han desviado. Escogía la nación, se desvió. Escogía a sus hijos, se desviaron. Escogía a la tribu de Leví, se desviaron. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles, imagínense, siervo inútil, hermano. Nomás hacían lo que le decía y a medias. No hay quien haga lo bueno. Ni hay siquiera uno. Imagínense, ni uno, hermano. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo. Hermano, ya era una camada de víboras, ¿verdad? Mira cómo los encontró, hermano, como una camada de víboras. Llena está su boca de maldición y amargura. Y sus pies son veloces para derramar sangre. Mire cómo estaba Saulo de Tarso, hermano. Estaban veloces a causa de la religión. Y continúa diciendo, hermano. Déjame ver si hay más, sí. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Camino nos habla del estilo de vida que llevan cada uno. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de ellos. Entonces, hermano, ¿qué hace Dios?
hermano, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Porque viene y profetiza con Isaías. Miren la profecía de Isaías. Isaías 43, 18. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece. Acuérdense que Dios es, Él puede mirar el hoy y el futuro. Y está hablando como ya está mirando unos nuevos primogénitos. Como que ya está mirando, hermano, la obra. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino. En los desiertos voy a hacer un camino. Y ríos en los lugares desolados. Y ríos. Entonces, hermano, ya se estaba mirando la obra de restauración. Ya estaba mirando lo nuevo que vendría. El camino, los ríos que habrían de correr en los lugares donde estaba la desolación. Dios estaba mirando la nueva creación, los nuevos primogénitos que vendrían, hermano. Y miren, ¿dónde se manifiesta la nueva creación? Aquí. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Y cómo dice estas son la Biblia de las Américas? Y luego tiene un paréntesis, dice, lo nuevo que Dios está haciendo. La nueva creación. Aquí vienen nuevos primogénitos. Viene algo nuevo. Israel falló. Quedó como una nación nacional. Ahí está la nación nacional. Con sus estatutos, con sus desfiles, con sus celebraciones y así como está. Ok. Pero voy a hacer algo nuevo, dice Dios. Un camino. Y en el desierto va a fluir el agua. En el desierto, en los lugares desolados, se van a correr los ríos y agua viva. Entonces viene el primogénito del Padre, hermano. Viene y da su vida para levantar una nueva creación. Poner la Tao, su sangre, en los que creen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el pasado, ya pasó. Ahora han sido hechas nuevas. Ahora tienen el poder, tienen la autoridad, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. De ser hechos una nueva creación de primogénitos. Con la Tao. Con la Tao. Con la señal. Con la señal de la sangre. Con la señal. Con la señal de la sangre de Cristo. Entonces, hermano, como primogénitos, acuérdense, las bendiciones de los primogénitos. Pero también la batalla. Miraremos la semana que entra la batalla de los primogénitos. Y la doble porción de los primogénitos. Pero miren lo que dice 1 Pedro 2:9. 1 de Pedro, primogénitos del Hijo. Yo esto le llamo ya ahora los primogénitos del Hijo. Porque la iglesia es el cuerpo del Hijo, primogénito. Entonces aquí vienen los primogénitos del Hijo. 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. Gloria a Dios. Ustedes son lo real. Lo real. Aleluya. Nada de imitación, no, lo auténtico. Real es lo auténtico. Real sacerdocio. Ustedes son la nación santa que Dios quiso desde tiempos levantar.
posesión, un pueblo adquirido. ¿Adquirido de dónde? Del imperio de la muerte, porque estábamos lejos, muertos en delitos y pecados, del imperio de la muerte, de las tinieblas. Un pueblo adquirido para posesión de Dios. Pero hermano, ¿para qué? Miren lo que dice, miren para qué los traje. ¿Para qué los saqué del imperio de la muerte? A fin de que anuncien trompetas las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, entonces, ¿quién puede hacer los anuncios? Solo el que ha nacido de nuevo. Solo el que dice, yo viví en tinieblas, pero ahora estoy en la luz. Yo estaba en el imperio de la muerte y ahora yo tengo una relación personal. Yo no puedo callar lo que Dios me ha hecho en mí. Yo no puedo. Yo debo de anunciar. Yo debo de anunciarle a los cuatro vientos. Yo, primogénito de Cristo, primogénito del Hijo. Yo, un corazón agradecido, voy a hacer trompeta. Trompeta. Voy a anunciar sus virtudes. ¿Qué? Que Él sana, que Él cambia, que Él tiene el poder, Él transforma, Él hace todo nuevo, todo nuevo, Él cambia, Él hace una renovación. Hermano, y el Espíritu Santo viene en colaboración, un paracletos, un ayudador para continuar la obra de restauración, para continuar la obra de los primogénitos, para continuar. ¿Y dónde podemos mirar que el Espíritu Santo viene? Y que la obra hecha está. ¿Sabe dónde lo miramos? En Hebreos 12, 22, que se muestran los primogénitos del Espíritu Santo como obra concluida y terminada. ¿Por qué? Porque allí en Hebreos 12, 22 se demuestran los que nacieron del agua y los que nacieron del Espíritu. Los primogénitos del Espíritu Santo. Obra terminada, Señor. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, en las alturas, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos del Hijo y del Espíritu Santo, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus, ahí están, miren, los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Espíritus maduros, espíritus. Entonces está la iglesia de los primogénitos, y luego están los espíritus de los justos, los primogénitos del Espíritu Santo. Y el Señor concluye, hermano, se nos ha confiado mucho. Hermano, hay una señal de los primogénitos. Los primogénitos gemimos. Los primogénitos estamos mirando la apostasía, estamos mirando la diversión que ha entrado dentro de la iglesia. Estamos mirando las celebraciones. Estamos mirando, hermano, todo este mover del mundo dentro de la iglesia. Estamos mirando, hermano, la escasez del evangelismo. Porque se deleitan más en ir a predicar dentro de una iglesia que salir fuera de como sal. Están buscando puestos y invitaciones. Y salir fuera, ir lejos. Cuando propios vecinos no saben. Salimos como discípulos en secreto. Que no sepan. Que no sepan. La asociación con quien nos asociamos. Las amistades nos apuntalan. ¿Estamos haciendo la diferencia como primogénitos? ¿Estamos haciendo la diferencia con la Tao?
o nos confunden igual que ellos. El que ha de venir vendrá. Amén. Y no se tardará. Gloria a Dios. El que le ha conocido como Señor y Salvador tiene su testimonio como el Gadareno, que lo encontró atado y desnudo, humillado por el enemigo, pero cuando tuvo el encuentro, sé libre, sé libre. Y se levantó y le dijo: Señor, yo te sigo, yo te sigo. Y el Señor le dijo: no, ve, muéstrate a los tuyos, muéstrate, da testimonio de las virtudes. Virtudes. ¿Cuál es el mandato de los que hemos tenido ese encuentro con Él? ¿Cuál es ese mandato? Por tanto, id. Id. Y ahora es omitir. Que me inviten a una iglesia, que me inviten a un auditorio, que me inviten. ¿A cuántos hemos discipulado para que sean formados en todos estos años que le conocemos? ¿No hay fruto? No hay fruto. Hermano, necesitamos una unción fresca, una unción fresca, una unción. Necesitamos pedir que nos sumerja. Sumérgeme, sumérgeme. Necesito avivar el fuego dentro de mí para evangelizar, para decirle a otros que te conozco, que no he oído de ti, que te conozco. Que te conozco. Hermano, es un poder sobrenatural los primogénitos. Es un poder, lo vamos a mirar la semana que entra. Pero también la batalla de los primogénitos. Pero seguimos adelante. No podemos decir: Él es mi sanador. ¿Te ha sanado de algo sobrenatural? Entonces hay que creer esa fe firme, como Moisés, firme, sin temor a nada. Yo le creo, yo le creo, yo le creo. Para que Él empiece a cambiar de adentro para afuera. Entonces no puedo terminar. ¿Cómo se llama? La señal en los primogénitos, la tau, la señal, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que me hace gemir, me hace llorar al mirar la condición como está la iglesia del Señor. Porque los que son del mundo son del mundo. ¿Por qué no me puede extrañar, hermano, que se la pasen bailando con la chona? No se le puede extrañar, hermano, que pasen, que no tengan Biblia. Ellos llevan un 24 de cervezas, esas son sus fiestas. Satisfacer a su carne, no puede uno decir, ese es el sistema de ellos. No podemos nosotros hacer los ojos de, es el estilo de ellos, no conocen del Señor. Pero Israel falló, cada uno, que la iglesia de Cristo no fallemos. No fallemos, porque no éramos ni pueblo, no éramos nada. El pueblo que vivía en tinieblas miró la gran luz. Ahora es nuestra oportunidad de anunciar las virtudes. Entonces, no quiero terminar sin invitarte. Mira, es que es algo tan hermoso cuando Dios viene en nuestra vida. Es tan hermoso cuando le invitamos. Es tan hermoso que Él empieza a llenar el vacío, que Él empieza a cambiar. Y cuando Él está, sus brazos amorosos nos empiezan a frotar con la sal, nos empieza a frotar con su sangre y sentimos su amor. No hay nada imposible que Dios no pueda cambiar. ¿Qué te pide? Que le creas, porque al que cree, todo le es posible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Al que cree, cree que Dios puede llenar tu vida, cree que Dios puede cambiar tu vida, cree que Dios puede cambiar en tu familia, cree que Dios puede restaurar el matrimonio, cree que Dios puede liberar a los hijos, cree y aférrate a lo visible, que Dios ya está obrando. Entonces, permíteme guiarte a recibirlo si no lo has recibido.
al Señor como Señor y Salvador. Y si te apartaste, ¿por qué vas a ir al imperio de la muerte? El imperio de la muerte es pura separación, lejos de Él, donde no eres nada. También quiero orar para que te reconcilies y regreses a casa, regreses, y que el gozo de tu salvación se te regrese hoy. El gozo, el deleite de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y vamos a decirle: Señor Jesús, abro mi corazón, yo te invito, entra a mi casa, entra. Abro todo mi ser, entra, Señor. Perdóname. Yo sé que he pecado. Con esa sangre preciosa, límpiame, séllame, que soy oveja tuya. Te pido perdón. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, escríbelo. Y ayúdame a serte fiel. Guíame a la iglesia donde voy a servirte con gozo. Voy a servirte. Y si usted se había apartado, también dígale: Señor, perdóname. Nada tengo que hacer yo con el imperio de la muerte, que es la separación. Yo me regreso hoy, te pido perdón. Hoy extiendo mis manos, agarro tu mano para salir en esta situación donde caí por la seducción de la maldad. Ayúdame a salir, pero ayúdame a servirte y serte fiel. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Yo también, Señor, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si andas por acá el domingo, te invitamos. No te quedes. Vente con tu familia. Hay un banquetazo, pero de palabra primeramente. Y luego una coinonía con la semana. Pero también te invitamos. Mándame un mensajito y dile: Pastora Silvia, ahí llego con mi familia. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Domingo a las 5:30. ¡Bendiciones! Amén.